terminando y ahora vamos a ver el desarrollo del sistema genital. Bueno, se tienen que formar o vamos a estudiar cómo se van a formar las gónadas, el testículo y el ovario, los conductos genitales y vamos a ver las etapas indiferenciadas. Luego vamos a ver la formación de la vagina, los genitales externos, tanto en la fase indiferenciada y ya cuando se está en la fase diferenciada, y el descenso de los testículos y de los ovarios. De todas maneras, si no alcanzamos a terminar de ver el tema, la doctora Gil está haciendo un video. O si no, yo se lo sabe, nada más que el problema es que batallé bastante para subirlo. Pero sí viene muy bien, ¿cierto? Nos vamos a enfocar más a la patología. Y yo les voy a decir exactamente qué se tiene que aprender de las imágenes. Entonces, tenemos de dónde viene o de dónde se forma el sistema genitourinario. Del mesodermo intermedio. O sea, ese mesodermo intermedio no tiene otra función tan importante que hacer al sistema genitourinario. También va a intervenir el epitelio celómico y también las células germinales primordiales, ¿ok? Y vamos a tener tres etapas, una que es la cromosómica, la gonadal y la fenotípica. En la cromosómica, ¿cuándo ocurre esa etapa cromosómica? ¿En la? Sí, en la fertilización, cuando se une el pronúcleo masculino y el femenino, y cuando se pone ya sea el pronúcleo masculino que va a determinar si hay una Y o si hay una X. Ya desde ahí se sabe si va a ser hombre o mujer, desde ahí. Todavía no se ha desarrollado, pero desde ahí ya está determinado el sexo cromosómico, ¿de acuerdo? Y luego viene la etapa gonadal. Y aquí vamos a tener dos etapas. El periodo indiferenciado, que en los hombres llega hasta la 7ª semana y en las mujeres a partir de la 9ª semana. Y luego el periodo diferenciado, cuando ya se va a formar como tal el testículo o el ovario. Y luego tenemos la fenotípica, que es lo que ya va a formar los genitales como tal, masculinos o femeninos, incluyendo los conductos y las glándulas. Bueno, cuando se va a dar la X para formar el fenotipo masculino, ¿qué es lo que interviene ahí? Esto es bien importante y es pregunta de examen. El gen SRY en el brazo corto, en la porción 11, eso no se lo tienen que aprender, pero es el que va a regir la formación de los testículos, ¿de acuerdo? Este sí es bien importante. Entonces, bueno, ¿cómo se empiezan a formar los rebordes gonadales o cómo migran las células germinales primordiales? ¿Recuerdan que lo vimos al principio de la clase? Que hablábamos mucho de las células germinales primordiales que tenían que seguir un camino hasta llegar a los rebordes gonadales. Bueno, entonces, ¿de dónde se van a originar esas células germinales primordiales? Del saco vitelino. Sí, pero ya específicamente aquí sabemos que vienen del epiblasma. Van a pasar al saco vitelino, que prácticamente está ahí, pegado, y van a hacer un recorrido en la pared dorsal. Van a seguir al intestino posterior y van a seguir por la parte dorsal hasta llegar a donde se están formando las crestas gonadales. Ahí van a llegar las células germinales primordiales. Y al principio habíamos dicho que esas células se pueden salir del camino. ¿Y qué patología van a? Teratomas. ¿Ok?
principio vamos a tener lo que se llama las gónadas indiferenciadas, porque todavía no podemos saber si son femeninos o masculinos. Entonces, aquí cuando se va a formar la cresta genitourinaria, vamos a tenerlo aquí. Se va a formar una protrusión hacia la lateral, que es lo que se van a llamar los rebordes de las gónadas o rebordes gonadales. Dentro de esas crestas genitourinarias, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Dentro de qué dijo, perdón? De las crestas. Aquí tenemos los rebordes gonadales, pero dentro de esas crestas, ¿qué vamos a tener? El cordón, Sexo primario. pero también de ahí se van a formar los riñones, el sistema urinario. ¿Sí? Aquí está donde se están formando los túbulos mesonéfricos, y ahí también tenemos el conducto mesonéfrico, que se va a formar en qué etapa de la formación del riñón. Recuerden cuáles son las 3 etapas del riñón. Pronervos, mesonefros y metanefros. ¿Ok? Exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, ahí se va a estar formando el conducto mesonéfrico. ¿Ok? Y al ladito se va a estar formando el conducto paramesonéfrico. ¿Qué importancia tienen estos dos conductos? En palabras sencillas. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿Qué importancia tiene el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico? A ver, la pregunta hecha de otra manera. ¿Cuál de estos tiene que ver con las estructuras masculinas y cuál de estos con las estructuras femeninas? El mesonéfrico va a permanecer para formar parte en el hombre. Exactamente. Por los conductos mesonéfricos. ¿Ok? ¿Y el paramesonéfrico? ¿No es el que va a ser el definitivo? No. Esos conductos paramesonéfricos van a formar el útero. ¿Sí? Después se van a unir y van a formar el útero. ¿Ok? Entonces, las estructuras femeninas y las estructuras masculinas. Así de simple. Bueno. Los cordones epiteliales. Ok. Aquí vamos a tener una corteza y una médula. Esta corteza se va a diferenciar en qué? En las cápsulas de corteza. No. La corteza se va a diferenciar para formar los ovarios. Y la médula se va a diferenciar para formar los, exactamente, los testículos. Ujú. Bueno, aquí es otra forma de representar el conducto mesonéfrico. Ahí se está formando el sistema urinario. Y aquí tenemos, ahí está el reborde genital y los cordones sexuales primarios. Ahí está, que toda esa estructura se llama cresta urogenital. Y ahí se ven las células germinales primordiales migratorias. Una pregunta, disculpa que este tema también lo venía en el examen. Sí. Porque nos comentan los chicos de otros grupos que creo que no están viendo esto. Ya la doctora Cintia subió sus preguntas y sí incluye este tema. Yo creo que si la doctora Gil no alcanza, aunque estén las preguntas, ella les va a decir a sus alumnos que no contesten esas preguntas. ¿Sí? Pero yo quisiera que, porque los que van a presentar el examen final, obviamente sí lo van a presentar. Bueno, vamos con el periodo de la gónada indiferenciada. ¿Ok? Aquí se van a expresar esos
esos procesos moleculares. ¿Y a qué se refiere con gónada indiferenciada? ¿Cómo no se sabe si va a ser hombre o mujer? Exactamente. Todavía estamos en esa etapa. Ok, es lo mismo que ya habíamos mencionado. La dotación cromosómica, si es XX, viene de la mujer. Y generalmente, cuando se va a dar esa dotación cromosómica, no se necesita de inducciones hormonales. ¿De acuerdo? Y se va a formar a partir de la corteza de la gónada. ¿Ok? Y va a formar o se va a diferenciar en ovarios. Y entonces, solamente se va a ocupar la corteza. ¿Y qué va a pasar con la médula? Desaparece. Se atrofia, desaparece. ¿Cómo se dice regresión? Sí, perdón. Y para el hombre, la dotación cromosómica es XY. ¿Y cuál es el gen que va a determinar si es Y? ¿Cómo se llama ese gen? S, R y Y. Así de simple. SR. Sí. Y se va a formar de la médula, o sea, de la parte interna. ¿Ok? Y va a diferenciarse en testículo. Y la corteza va a desaparecer. ¿De acuerdo? Otra vez, aquí tenemos esta imagen y es parte de lo mismo. Entonces, para el hombre se va a formar de la médula y para la mujer de la corteza. Pero para que ocurra esta diferenciación en los hombres sí se van a necesitar hormonas, principalmente la testosterona, dihidrotestosterona, y se va a necesitar la hormona antimuleriana. ¿Qué efecto va a tener esa hormona antimuleriana? Inhibir los conductos, también llamados para mesonéficos, que son los que van a formar las estructuras femeninas. Exactamente. Entonces, hay que hacer desaparecer a esos conductos y lo va a hacer esta hormona antimuleriana. Entonces, la diferencia en el desarrollo gonadal femenino es que no vamos a necesitar hormonas, solamente se va a desarrollar el ovario y determinados por las células germinales. Esa es otra forma de expresarlo. Aquí viene ya todo, si lo quieren fotografiar. Es un resumen. ¿Listos? Ahora vamos al periodo diferencial. Otra vez, y repitiendo, ¿cuál es el gen que va a determinar la formación del testículo? Son el shortcut. Exacto. ¿Ok? Bueno, a partir de estos conductos se van a formar los cordones sexuales, la red testicular que está ahí, la túnica longínea, las células de Sertoli y las células de Leydig. Y ustedes ya saben muy bien qué hacen las células de Sertoli y qué hacen las células de Leydig. ¿Cuál es la que produce la testosterona? Y las otras, ¿qué función tienen? Exactamente. La barrera La barrera de sostén son los que van a formar como la anidación y la protección. En la barrera, para los Sí. espermatozoides, llamado testicular. Vamos a hacer examen de eso. Bueno, eso es parte de lo mismo. Para el desarrollo del ovario, ya otra vez repitiendo, no necesitamos hormonas, ¿ok? Necesitamos de las células germinales primordiales y se van a formar, al igual que los hombres, los cordones sexuales primitivos que van a formar la médula del ovario, los cordones corticales, las células foliculares y
recuerden todo el proceso cuando se empiezan a formar los folículos. Y vamos a llegar hasta los folículos primarios. ¿Sí? ¿Qué pasa con los conductos mesonéficos? Se van a involucionar también, van a desaparecer. En la mujer, los conductos mesonéficos desaparecen. Y en el hombre, los conductos paramesonéficos desaparecen. ¿Y eso lo va a hacer qué hormona? Andrógena. Exactamente. Ahí está otra vez. Y si lo repetimos muchas veces es porque va a venir en el examen. ¿Ok? Ahí está lo que ya habíamos mencionado. Otra vez ahí está ese pequeño resumen. ¿Listo? Entonces, cuando se están formando los genitales también vamos a tener la fase indiferenciada y también ya la fase diferenciada por el periodo diferenciado. Entonces, de la mujer, ¿cuáles son los conductos que van a formar las estructuras? Los paramesonéficos, también llamados de Muller, y vienen del tubérculo paramesonéfico. Y en los hombres, Mesonéfico. los conductos Mesonéfico. mesonéficos que se originan en el riñón, solo está en el riñón primitivo, pero ese que va a desaparecer, ¿cómo se llama? Pronefros, que es lo único que va a quedar de ese riñón. ¿Ok? Ok. Ambos conductos van a desembocar en el seno urogenital. Ahí están desembocándose. Y ya lo habíamos mencionado también. Las hormonas que van a intervenir en la formación de estas estructuras y en su desarrollo y diferenciación, ¿cuáles son? La testosterona, la hormona antimulleriana y qué otra. Algo de testosterona igual. Sí. ¿Ok? Y ahí está cómo se van a estar formando y obviamente los conductos paramesonéficos van a desaparecer. ¿Ok? Ahí están ya bien puestos y lo que se van a formar. ¿Ok? Y bueno, ustedes ya saben que también se van a formar obviamente las glándulas seminales, que estas se van a formar a partir del conducto mesonéfico. Del conducto mesonéfico también se va a formar el conducto eyaculador, de la próstata por evaginaciones del endodermo y las glándulas bulboureterales de la parte esponjosa de la uretra. La otra parte, ¿de dónde viene? Del seno urogenital. ¿De acuerdo? Lo di en la primera parte, doctora, cuando se está formando el sistema urinario. Eso está en la clase que grabamos, ¿no? Sí, Pero no hablan en mente. Yo no lo he visto. sí, ya abrió. Sí, tardé 3 días. Es lo mismo que ya dijimos. Bueno, en la mujer, los conductos paramesonéficos se van a unir en la porción medial, en la región caudal, y se va a formar la cavidad uterina. ¿Sí? Ahí está cómo se van a estar uniendo esos conductos y van a formar la cavidad uterina. La parte más caudal va a formar las tubas uterinas. ¿Ok? También tenemos a la placa vaginal. ¿Que esta placa vaginal de dónde se va a formar? Del seno urogenital. ¿Ok? Y aquí ya vamos a tener que esa placa vaginal va a formar las 2/3 partes
caudales de la vagina. Esta es otra imagen de cuando se están uniendo los conductos paramesonétricos. Aquí están representados los conductos paramesonétricos, aquí. Primero está el conducto mesonétrico representado en el color azul y luego en el color como melón son los conductos paramesonétricos. Al estarse uniendo en la parte medial se va a formar esta estructura que se llama el ligamento ancho del útero y se van a formar dos cavidades, la bolsa útero-rectal y la bolsa útero-vesical. Una que va a estar en la parte posterior, que es la que va a comunicar con la parte rectal, y la parte anterior con el globo, la vejiga. Por eso se llama útero-vesical. Muy bien. Otra vez es parte de lo mismo, nada más que con otra imagen. Y ahí también ya queda. Bueno, el himen, ¿de dónde viene? Del urogenital. Y también del seno urogenital. Sí, esa pequeña telita. Ok. Bueno, esto ya. Bueno, cuando quedan vestigios de esos conductos, se pueden llamar epóforo o parafóforo. No lo vamos a ver, nada más como para que ustedes sepan de dónde vienen esos dos, pero realmente no tienen tanta relación clínica. Okay. Esto sí es bien importante que ustedes se lo sepan. La formación de los genitales externos. También tenemos un periodo indiferenciado y un periodo diferenciado. Y esto es bien sencillo, principalmente para la formación de los genitales masculinos. Tenemos el tubérculo genital. Luego tenemos el pliegue cloacal. Y luego tenemos la membrana urogenital y estas que se llaman eminencias genitales. Y obviamente aquí tenemos la membrana anal. Es importante que se aprendan estas estructuras porque a partir de estas estructuras se van a formar los genitales externos, femeninos y masculinos. Ahí está representado. Entonces, ¿de dónde se va a formar el pene? Del tubérculo genital. ¿De dónde se van a formar el escroto? ¿De dónde se va a formar? ¿De dónde se va a formar el escroto? ¿De cuáles? ¿De las eminencias? La parte más externa de las eminencias genitales. Ok. Y donde se unen es donde se va a formar lo que se llama el surco o la línea de fusión de los pliegues. ¿Por qué? Tampoco tanto problema. Ok. Aquí, en la mujer, ¿qué es lo que va a formar el tubérculo genital? El clítoris. ¿De dónde se van a formar los labios menores? Los pliegues uretrales. Ok. ¿Y los labios mayores? Las eminencias genitales. De las eminencias genitales, que es lo que va a formar en el hombre el escroto, la cobertura. Y del surco urogenital se va a formar el vestíbulo. Y así queda conformado. Ahí está, esa es otra imagen
donde se representa la formación de los genitales femeninos y masculinos. Y así rapidísimo. Vamos a ver el descenso de los testículos. Al principio los testículos van a estar en la cavidad abdominal, entonces van a tener un descenso de la cavidad abdominal ¿hacia dónde? Hacia el escroto, pero van a detenerse en la región inguino-escrotal, en ese canal. Aquí, en este periodo, van a tener influencia de las hormonas. Hay una influencia muy importante de las hormonas para ayudar a ese descenso. Entonces, la siguiente fase es que por el aumento de la presión intraabdominal van a cruzar el anillo y se van a continuar hacia el escroto. Aquí ya no necesitan la influencia hormonal. Y todo esto va a estar condicionado por lo que se le llama ese ligamento, el gobernáculo. Cuando es muy chiquito, podemos tener algunas patologías. Ahorita las vamos a ver. Así de simple y de sencillo se los voy a mencionar. Para más detalles, miren. ¿Ok? Entonces, problemas en el descenso de los testículos se llama criptorquidia cuando los testículos no están en las bolsas escrotales y pueden no haber descendido y estar en la cavidad abdominal. ¿Cuál es el peligro de que estén en la cavidad abdominal? Que los testículos al atrofia, es una temperatura mayor de ¿Se atrofia? 35 Van a grados. provocar infertilidad. ¿Qué más? Y un alto rango de riesgo de cáncer. ¿Sí? De cáncer testicular. ¿Ok? Luego tenemos a los testículos que están en el canal inguinal, que se palpan, pero que no